es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días, qué alegría estar una vez más con ustedes. Aquí estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, para cada uno de ustedes a través de diferentes canales. Estamos transmitiendo para Uniminuto Radio a través de los 14:30 AM. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue a través de esta frecuencia universitaria. Estamos desde esta Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Yo soy Víctor Rojas y estoy acompañándolos hoy jueves en esta emisión especial. Recordemos que de lunes a viernes en este espacio llamado El Puente realizamos un ejercicio de diálogo en diferentes temas relacionados con educación, con filosofía para niños, con este mundo de la creatividad social. Así que es un gusto poder darle esta cordial bienvenida. Ustedes también nos escuchan a través de diferentes plataformas web, nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica en Facebook, a través de Marfil Educación Filosófica también en YouTube, nos siguen a través de los canales del Departamento de Filosofía de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Así que es un gusto de verdad estar hoy con ustedes y además hoy trayéndoles siempre invitados especiales, personas que nos comparten sus historias y que nos dejan ver sobre esa cualidad especial que tienen para el desarrollo filosófico, para trabajar en filosofía, para desarrollar procesos. Y hoy es el caso de, además hoy jueves tenemos tema central, filosofía para niños. Y hoy vamos a pensar en la formación. Y pensar en la formación significa pensar en lo que significa hacer diálogos filosóficos, pensar en la formación de los que facilitan diálogos filosóficos. Aquí está nuestro tema del día, pensar la formación para guiar diálogos filosóficos. Y para hablar de pensar la formación para guiar diálogos filosóficos, nada mejor que tener una persona que se ha dedicado durante muchos años en el ejercicio de la formación de facilitadores, en la formación de personas que hagan diálogos filosóficos. Pues hablo de Gloria Arbonés. Gloria Arbonés, ella es una persona que hace parte del grupo IREF, además en este momento es la directora del grupo IREF, que es un grupo de investigación y trabajo en relación a la práctica filosófica, al desarrollo de filosofía, a la innovación educativa. Ya nos va a decir Gloria un poco qué traduce IREF, pero es un ejercicio bastante importante porque ellos se han encargado durante muchos años de la adaptación y traducción de toda la obra de Matthew Lipman en Cataluña y desde ahí han venido promoviendo formación, un trabajo de filoescuelas. Bueno, ya hablaremos un poco más de todo lo que hace el grupo IREF. Así también, Gloria hace parte de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales, todo un trabajo que se hace a partir del ejercicio del filosofar de forma virtual y cómo esta red lo ha venido promoviendo, lo ha venido trabajando también de hace varios años, innovadores en el ejercicio de las comunidades de diálogo virtuales, y Gloria pues hace parte de esta red. Junto con ese trabajo, Gloria es formadora de personas en las prácticas filosóficas, docente también de el diplomado, el máster 318 que se trabaja en la Universidad de Girona, en España. Es catalana-argentina. Esa relación es bien curiosa porque podría presentarla como argentina, pero también hay que presentarla como catalana. Así que Gloria, de verdad, en el fondo y en medio de todo, es una amiga, es una persona que queremos mucho y con la que hemos venido trabajando en todo ese tema de la filosofía para niños. Para nosotros, un gusto, un honor tener a Gloria Arbonés. Bienvenida al Puente, Gloria. Y para mí un gusto enormísimo estar con ustedes y muy agradecida, Víctor, por la invitación. Sí, bueno, aquí estoy. Qué gusto, ¿verdad, Gloria? Tenerla con nosotros, tenerla hoy, invitada especial, además para compartir sobre esta manera como nos hemos ido acercando a esta práctica, al mundo de filosofía para niños. Aprovecho para ir saludando a la gente que se nos va uniendo. Ahí está Oli Santiago desde Cancún uniéndose a esta transmisión. Gracias, Oli. Ella hace parte también, Oli hace parte de la Red Iberoamericana. Aquí la hemos tenido en el Puente y nos alegra hoy tenerla también en la audiencia del Puente. Y también está con nosotros desde México Leslie Cázares,
quien es la presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. A ella le enviamos también un abrazo muy especial en este programa, ella hoy muy pendiente de la sintonía. Pues hoy estamos casi que con papel y lápiz porque tenemos a una persona que tiene claves, que tiene experiencia y que tiene una comprensión muy fuerte sobre lo que significa ser formador, sobre lo que significa pensar la formación. Entonces, para pensar en esto, hablemos de los orígenes. A mí me encanta iniciar un poco por ahí, en los invitados que tenemos. ¿Cómo es que nos acercamos a esto? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Gloria Arbonés para que resultara metida en esto de la filosofía para niños? Además, Gloria, vámonos al 89, ¿qué fue lo que pasó por allá? Mira, en el 89 viajé a Cataluña justamente por este vínculo de mis orígenes, ¿no? Mis padres eran catalanes, mi madre y mi padre, entonces viajé a Barcelona a un congreso y en ese congreso conocí a Eulalia Bosch, que era en ese momento la directora del Grupo IREF, que para mí fue, bueno, un hallazgo que cambió mi vida para siempre, porque encontré una presentación donde Eulalia contaba que era filosofía para niños y todo, bueno, este mundo, ¿no? Y yo vi que se unían mis dos intereses teóricos máximos, que era la filosofía y la educación. Y entonces, bueno, a partir de eso volví a Argentina, empecé a contactarme, estábamos hablando de épocas pre-internet, estábamos hablando de épocas de cartas, de verdad, digamos, y bueno, contacté con todas las personas que Eulalia me había indicado y bueno, una larga historia. En definitiva, pude formarme con Matthew Lipman y Ann Sharp en el 91 y en el 93. Tuve la oportunidad, digamos, de que me invitaran a participar de esa formación en las dos oportunidades. Luego, ellos también viajaron a Argentina, o sea que hemos trabajado y conocido y estudiado con ellos en bastantes oportunidades. Y luego, bueno, me dediqué a la formación docente, que es lo que me encanta y me apasiona. Y en el 2003, por unas circunstancias más bien personales y políticas, digamos, del país y mías en particular, vine a vivir a Cataluña y entonces se cerró el círculo de alguna manera porque me integré al Grupo IREF, con quien nunca perdí contacto en todos los años, desde el 89 hasta el 2003. Y entonces empecé a trabajar aquí. Tengo la suerte que hablo catalán y eso me facilitó mucho también el poder dar clases aquí y todo eso, ¿no? Gloria, pero a su paso por Argentina también deja ya unas semillas bien importantes. Claro, usted ahora nos sitúa y nos habla de todo lo que significa ahora el IREF, que ya nos va a explicar un poco más de qué se trata, pero deja unas semillas, digo yo, en Argentina, en Buenos Aires, muy fuertes, que tienen que ver con Centro de Filosofía para Niños, que tienen que ver con el Centro Argentino, que tiene que ver con personas que incluso empiezan a desarrollar posteriormente incluso el trabajo de filosofía para niños en otros países. Y estoy hablando de Stella Corinti, estoy hablando de Walter Cohen, estoy hablando de Victoria McLean, es decir, mucha gente que hoy podríamos decir es gente clave que hoy está divulgando y está trabajando en esto. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito de esa parte? Es así, en los orígenes, digamos, de ese encuentro que yo tuve aquí totalmente casual, ¿no? Con filosofía para niños, vuelvo a Argentina, veo que allí no hay, dentro de lo que yo pude investigar y saber, nadie trabajando en esta línea. Pero poco a poco sí que van apareciendo personas interesadas con las que nos vamos juntando y creamos este centro donde, este primer centro argentino, ¿no? Donde sí, estamos Walter Cohen, Stella Corinti, Gustavo Santiago, bueno, personas que luego han seguido y hemos seguido por distintos lugares del mundo, pero sí que ha quedado todo ese primer... Sí, semillas, podríamos decir, ¿no? Que han, claro, bueno, florecido en distintas líneas. Con Vicky sería como de una segunda generación, ¿eh? Sí. Y entonces también ella está trabajando fuerte. Y yo lo que hice durante muchísimos años fue la
implementación en el aula, ¿no? O sea, formar docentes, trabajar en escuelas, que es, yo creo, el gran desafío, ¿no? La formación docente pienso que es el punto más importante y a la vez más débil, ¿no? Es difícil, es un equilibrio complicado y Claro, muy interesante. y ya vamos a hablar un poco de esa dimensión, de lo que significa formar, de eso que la ha ocupado tanto y ha sido el estar en la aula y estar formando formadores. Pero antes de hablar de eso, cuéntenos un poco más claramente, por favor, lo que es el IREF. Yo ahorita lo presentaba, pero seguramente ahí me equivocaba con las siglas y demás, así que explíquenos usted un poco qué es el IREF. Bueno, el Grup IREF sería el Centro de Filosofía para Niños de Cataluña, que el nombre es Grup IREF porque intenta ir un poco más allá, ¿no? El nombre son las siglas de Grupo de Innovación en catalán, ¿no? Innovación y investigación en la enseñanza de la filosofía. O sea, está muy vinculado a la didáctica. Es verdad que nos concentramos mucho en filosofía para niños, pero también la idea es poder abarcar algunas dimensiones más allá de la filosofía para niños y que tenga que ver con la didáctica y con la enseñanza de la filosofía. Entonces, concretamente, lo que ha hecho el Grup IREF nace en el año 87, o sea, de los primeros centros del mundo, digamos, o por lo menos de Europa seguro, y sí que en los inicios, digamos, se dedicaron también a la formación docente y a la adaptación, traducción y adaptación de los materiales al catalán, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el desarrollo siempre ha sido ese, ¿no? Trabajar con el currículum IAPC y creando nuevos materiales también, siempre en la misma línea, ¿no? Bien como materiales que son hijos, por decirlo así, de el currículum original de Lippmann Sharp. Sin duda, IREF, hemos conocido muchos trabajos Mm. relacionados incluso con medio ambiente, relacionados con cine. Sabemos que se ha estado trabajando y explorando mucho esa línea, que será un próximo tema a discutir seguramente con Gloria, ojalá también con Irene, y es lo que se ha ido conociendo. Sabemos también de mucha gente que está ahí, ya mencionaba Irene de Puig, tenemos otro de los que nos estaba escuchando hoy, además aprovecho para saludarlo a Iñaki, Ignacio Andrés Garalaga también hace parte también de toda esa historia que ha tenido el IREF en Cataluña. A él lo estimamos mucho y le enviamos un saludo muy especial. Bueno, ahí nos están llegando más saludos, Gloria. Ahí estamos viendo el de Axel Rubalcaba, quien nos está saludando desde Zacatecas. Noema Consultore nos saluda desde Cancún. Maciel Guzmán, a mi querida Maci, le enviamos un saludo muy especial. Ella nos saluda desde México. Ani, también una persona que viene trabajando mucho todo este tema de la filosofía para niños, el tema de Juanita, además ella ha ido abanderando y llevando a Juanita por todo el mundo. Ahí está Ani. Tania también, un abrazo también para Tania, ella muy especial siempre en la audiencia del Puente. Y ahí está el saludo de Ignacio, de Iñaki, ahí lo presenta, la filosofía está al alcance de todo el mundo. Pero como las cosas importantes de la vida no es gratis, hay una exigencia de formación y de crecimiento. No se puede caer en el espontaneísmo y la trivialidad. Ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué implica entonces el ser formador? También está Fabián Mancilla, nos saluda desde Chile. Enviamos un saludo muy especial a Fabián. Y también está la red iberoamericana siguiéndonos y seguramente transmitiéndonos también por sus propios canales. Así que con este preámbulo relacionado con filosofía para niños, con IREF, entremos ahora a lo que es el ejercicio del pensar la formación. Cuando hablamos de pensar la formación, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, empezamos a hablar de formar a personas que van a ser facilitadores de diálogos filosóficos. Y eso tendrá seguramente unas implicaciones. Gloria, cuéntenos entonces, ¿qué se tendría que tener en cuenta ahí para pensar la formación? Bueno, a ver, en principio podríamos pensar los dos niveles de formación, ¿no? La formación de los que van a facilitar efectivamente el diálogo en las aulas y la formación de estos formadores que van a formar a estos maestros, ¿no? Son dos niveles diferentes que creo que implican cosas diferentes. Si pensamos en los que directamente interactúan con los
niños y las niñas y los jóvenes en el aula. Y hablando en principio en términos ideales, porque después la realidad no siempre es lo que desearíamos, ¿no? Pero en principio yo creo que lo primero que creo que alguien que va a facilitar un diálogo tiene que tener es deseo de hacerlo. O sea, tiene que querer estar ahí. Eso me parece la primera condición, ¿no? El deseo de hacer eso que tiene que hacer. Y esto lo digo porque muchas veces no pasa, ¿no? Muchas veces hay escuelas, ¿no?, que deciden aplicar el proyecto y entre todas las maestras o maestros que hay ahí, hay de todo. Hay gente que desea y gente que no desea. Y la diferencia no es menor, es importante. Ese sería... Además hay un elemento, Gloria, con lo que usted señala, el desear ser facilitador de diálogo. El querer ser facilitador de diálogo implica querer dialogar, es decir, hay un principio ahí, y es el deseo y la apertura que yo tengo para dialogar. Y digo esto porque, claro, hablando de diálogo en Colombia, y vamos a tenerlo ahí como telón de fondo, están ocurriendo situaciones que nos obligan a dialogar. De hecho, la ciudadanía se está en este momento manifestando en Colombia, tengo que decirlo, hoy estamos viviendo una situación fuerte. Y tiene que ver con el deseo de dialogar. La ciudadanía quiere dialogar, quiere ser escuchada, porque durante mucho tiempo lo que se han impuesto son prácticas, modos de ser, modos de pensar, se nos impone un sistema económico, se nos impone un sistema de salud, se nos imponen muchas cosas, y está bien, seguramente hay momentos en los que no podemos tomar decisiones, pero elegimos a unas personas para que tomen las decisiones por nosotros, pero no siempre representan las voces, no siempre son escuchados. Entonces fíjate que esto en escala mayor de nación, pues ya nos asombra y nos dice, no estamos preparados para dialogar, no siempre dialogamos. Y cuando lo hacemos en escala menor o en microescalas, incluso en ambientes familiares o en los ambientes de aula, no siempre estamos dispuestos a dialogar, no siempre estamos. De hecho, los entornos de aula, y tradicionalmente recordamos cómo estaban dispuestas las sillas, Claro. Desde ahí ya empieza el sistema a decirnos, no, hay una persona que sabe, llamado profesor, y hay unas sillas ubicadas para que escuchen al profesor. Entonces, desde ahí no siempre lo queremos. Los profesores no siempre queremos escuchar a las personas que están con nosotros en una clase. A veces lo que queremos es ser escuchados como profesores. Entonces, yo creo que no, lo que usted subraya ya es importante, el querer. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Qué habría que hacer? No sé, ya usted nos hablará del cómo. Sí, bueno, aprovecho para manifestar mi solidaridad absoluta y total con el pueblo colombiano por esto que están viviendo terrible, terrible. Y agradezco el espacio también para poderlo decir. Y evidentemente no podemos mirar para otro lado si estamos hablando de diálogo, justamente, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer con el diálogo es cargarlo del sentido que tiene y no vaciarlo de contenido, porque es tan fácil decir, tenemos que sentarnos a dialogar y vamos a dialogar, pero claro, primero tiene que haber un deseo de hacerlo, y esto lo podemos pensar en cualquier nivel, ¿no? El nivel de aula o a nivel de gobierno y de pueblo, ¿eh? Tiene que haber un deseo también de escucha real, o sea, la escucha, esto que tantas veces hablamos de la escucha activa, de la escucha atenta, esto tiene que ser verdadero, tiene que ser genuino, porque si no, no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Tiene que haber empatía, es importante ponerme en el lugar del otro. En el caso concreto de nuestro trabajo en las aulas, además, tiene que haber una creencia real en que los niños tienen cosas para decir y que su voz nos importa. Todas estas son condiciones que van a posibilitar que el diálogo filosófico suceda, ¿no? Y tiene que haber por parte de quien guía una cierta sensibilidad filosófica, ¿sí? Tiene que haber un tipo de escucha, un tipo de atención que alerte donde allí hay tema, ¿no? Donde aquello que dijo el niño o la niña despierta una alerta en mí que hace que yo siga, ¿no?, tirando de ese hilo porque algo hay ahí filosófico. Y eso yo creo que se aprende, pero tiene que partir de un deseo, ¿no? Y que no tiene nada que ver, según mi criterio, con una formación filosófica, en filosofía específicamente, ¿no? Creo que eso lo podemos hablar también, pero me parece que hay
todas estas cuestiones como previas que envuelven el momento del diálogo, ¿no? Que es el deseo, que es la escucha genuina, que es el creer que los niños y las niñas y los jóvenes tienen cosas para decir y que a nosotros nos importan de verdad, ¿no? Entonces, si esas cosas no se dan, es muy difícil que el diálogo en general y el diálogo filosófico en particular pueda suceder realmente, ¿no? Entonces, estos serían como las primeras condiciones, diríamos así. Luego hay cuestiones técnicas que hay que aprender, por eso yo soy defensora de la formación específica en filosofía para niños, por ejemplo, ¿no? En conocer los materiales, conocer las maneras de metodológicamente de funcionar, de cómo actuar, ¿sí? Y eso, la manera de hacerlo, de formar, digamos, a los maestros o a las maestras o al profesorado es haciendo cursos, diplomados, como hacen ustedes, como hacen en todo el mundo, donde estas personas puedan vivir lo que luego tienen que vivir los niños, ¿no? No quedarnos solo en una formación teórica, porque esto es así, aprender a nadar es nadando en la piscina, no leyendo libros sobre natación, diríamos, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, nosotros necesitamos leer mucho y saber mucho de los fundamentos teóricos de este proyecto que son muy importantes, muy complejos también, pero necesitamos de la práctica, de las dos cosas. Entonces, la formación de alguien que va a trabajar en el aula tiene que tener un poco de todos estos condimentos, ¿no? Gloria, vamos despacio porque usted me está botando unos condimentos que yo no los quiero dejar pasar, quiero degustarlos un poco más. Y cuando hablamos de todo un enfoque inicial, bueno, a propósito, ahí estábamos viendo los saludos que nos van llegando. Desde México también nos saluda Teresa de la Garza. A Tere le enviamos un saludo muy grande, otra de las grandes formadoras que tiene el mundo de la filosofía para niños, así que para nosotros es un gusto tenerla con nosotros. Sacramento también, desde España, desde Mallorca, nos envía un saludo. Ahí está nuestra querida Sacra, un abrazo muy grande. Y también Alejandro Santo nos está saludando. Una persona, está diciendo de Gloria, una persona entusiasta, metódica, generosa, íntegra. Su abordaje desde la indagación es exhaustivo, disciplinado, razonable e incluyente. Bueno, mire las características que nos da Alejandro en relación a Gloria. Muy bien, Alex. Bueno, y sigamos aquí. Entonces, los condimentos iniciales, Gloria, que usted nos plantea, tienen que ver con yo diría, ¿no? Lo actitudinal. Sí. Y ahí estamos planteando unas situaciones que tienen que ver con el deseo, y usted habla de dos deseos, el deseo de querer estar ahí, pero también el deseo de escuchar genuinamente al otro, esa empatía, esa creencia real de que los niños o los jóvenes tienen algo que decir. Digamos que hay todas unas condiciones, digamos, actitudinales, que no son tan sencillas, insistíamos ahora, que no son tan naturales además, porque a veces vivimos en unas sociedades sordas, en las que creemos que los adultos tienen la razón, los niños no tienen la razón, digamos esa circularidad del conocimiento, tal vez ese carácter tan democrático de la voz y de la palabra no es tan familiar, no estamos tan familiarizados a eso, así que es una actitud por cultivar y creo que la propuesta de filosofía para niños la hace y usted plantea que esta tendría que ser muy fuertemente cultivada. Antes de entrar a lo técnico que usted planteaba, otro ingrediente, usted subrayaba, Gloria, que no necesariamente estas actitudes están conectadas con el ser filósofo, o el ser profesional, incluso podría yo referirme a cualquier otra disciplina. Y quiero preguntarle un poco por eso, porque ve uno en la práctica, Gloria, muchas veces a profesionales y a filósofos no tan actitudinalmente orientados hacia este tipo de práctica. A veces uno encuentra al profesional con la creencia tan fuerte, tan centrada en lo que sabe y en lo que ha conocido, como ese ego profesional que te hace sordo a los otros. A veces pasa eso en el mundo de los filósofos, yo lo digo con todo el respeto de mis colegas, pero muchas veces pasa eso. Entonces, por eso hace un momento decíamos, bueno, el cómo. Pero entonces me aprovecho de esa inquietud, Gloria, para plantearle un poquito aquí lo del filósofo. Sí. ¿Será necesario que otro de los ingredientes sea
el ser filósofo? ¿Cómo podría manejarse esa otra dimensión? A ver, personalmente creo que no. Creo que sí es importante que quien se forma en filosofía para niños y quien quiere trabajar con filosofía para niños se vaya formando permanentemente. Es decir, no alcanza con un curso de iniciación como damos nosotros aquí o un diplomado como dan en México ustedes o en Argentina, ¿no? Y como si ahí terminara todo. No, hay que hacer un acompañamiento, ¿no? Que eso yo también lo pongo como un ingrediente. En ese acompañamiento podemos incluir, por ejemplo, formación teórica en cuestiones que tengan que ver con la pedagogía, que tengan que ver con la filosofía, es decir, con diferentes ramas del conocimiento que pueden ayudar a que esa facilitación de los diálogos sea cada vez mejor. Entonces, no creo que sea una condición absolutamente necesaria y muchas veces estoy muy de acuerdo con vos, Víctor, en que a veces la formación específica en filosofía lo que hace es hacer que seamos cada vez más sordos y sordas a la palabra de los niños, ¿no? Eso es así, yo he visto, siempre lo digo, ¿no? He visto maestras sin ninguna formación filosófica haciendo unas preguntas inmejorables en el momento perfecto y he visto profesionales de la filosofía siendo incapaces de escuchar lo que los niños estaban diciendo. Por lo tanto, no me parece que sea una condición, lo que no quiere decir que la formación en filosofía no sea importante, pero no creo que sea una condición, desde mi punto de vista, para quienes van a facilitar con niños y jóvenes. Otra cosa es el otro nivel, que es la formación de formadores, es decir, quienes formamos a estos maestros. Esa sería otra cuestión y ahí sí que creo que el hecho de tener formación en filosofía, a lo mejor no ser filósofo, ¿no? Que soy filósofa, que no sé bien qué querría decir eso, pero bueno, que tener formación en filosofía sí que pienso que ahí sí a lo mejor sería una condición. Importante perfecto, yo creo que es fundamental. Lo que aquí estaríamos discutiendo, seguramente habrá posiciones diversas y encontradas en relación al lugar no tanto el lugar que tiene que tener la filosofía, porque creo que es innegable que es un lugar nuclear, el lugar que tiene la filosofía en la propuesta de filosofía para niños, pero más nos referimos aquí a si debe ser un profesional en filosofía quien se encargue de facilitar este tipo de diálogos. Ya nos decía Gloria, claro, ese facilitador debería tener formación y deberíamos darle elementos filosóficos, seguramente tendrá que conocerlos, ahora ya nos dirá cuáles y cómo, pero no necesariamente esto es propiedad privada entonces de un sector. Ahí estaría un poco lo que, no sé si le traduzco bien a Gloria, pero yo lo leería un poco por ahí. Esto no está en manos exclusivas de unos genios filósofos que lo saben hacer, sino que podría estar en manos de otras personas. Y de hecho, creo que es un poco la experiencia, Gloria, y quisiera que desde ahí también nos paráramos, porque usted ha formado tantas personas, han sido tantas maestras y maestros, y ha logrado ver seguramente que sí hay filosofía para niños ahí, aunque profesionalmente esa persona no sea filósofa. ¿Sí? No sé si me equivoco. Sí, y mira, me gustaría incluso hacer un poco el paralelismo con otras disciplinas como la matemática, por ejemplo. ¿Por qué nadie cuestiona que un maestro o maestra enseñe matemática en primaria y sí se cuestiona que no sea un filósofo quien haga filosofía, ¿no? O una historia? Digo matemática como puede decir historia o cualquier otra área del conocimiento, ¿no? Entonces, creo que con la formación adecuada, claro, nosotros hablamos desde lo que nosotros y nosotras trabajamos y sabemos, pero pienso que perfectamente alguien de matemática puede decir, no puede enseñar matemática a nadie que no sea matemático. No, ¿entiendes? Creo que es interesante pensarlo también de esa manera. Entonces, pienso que sí que es importante la formación, insisto, ¿no? Yo creo que Iñaki decía en su comentario, ¿no? Dejar a la espontaneidad y que los niños conversen. No. Una conversación es una cosa, un debate es otra cosa, un diálogo es otra cosa. Irene de Puig esto lo explica magistralmente en sus libros y creo que es muy importante. Nos
que como facilitadoras de esos diálogos tengamos muy clara esa diferencia, si lo que queremos lograr es un diálogo filosófico, ¿no? Claro, si queremos hacer una conversación, pues perfecto, ¿no? Que es maravilloso también tenerlo, pero es otra cosa diferente. Entonces, para poder conocer esos matices, por ejemplo, necesitamos formarnos, necesitamos leer, necesitamos comentar entre un claustro de una escuela, por ejemplo, maestros y maestras que trabajan el proyecto, reunirse con formadores de formadores, digamos, y entonces poder pensar, leer cosas más teóricas y que la experiencia se nutra de la teoría y la teoría se nutra de la experiencia. Para mí son absolutamente inseparables, ¿no? Que después la realidad, como te decía al principio, dificulta eso, ¿no? Porque las escuelas viven lo que viven cada día y ni hablar ahora con la pandemia y todo eso, y entonces a veces no tenemos los espacios que necesitaríamos para hacer este seguimiento y este doble camino de ida y vuelta entre la teoría y la práctica. Pero me parece que sería muy importante tener en cuenta esto. Yo creo que, Gloria, a propósito de esto de la filosofía y si se incluye, ¿no? Bueno, además que también se discute tantas veces, hay movimientos muy fuertemente orientados hacia la necesidad de incluir filosofía en el currículo. Sé que en España se ha abanderado mucho el asunto. ¿Y por qué traigo otra vez este tema, Gloria? Porque creo que en Filosofía para Niños, la propuesta de Filosofía para Niños ha mostrado una manera para facilitar diálogos filosóficos en los cuales esto trasciende lo disciplinar. Es decir, el modelo mismo de la comunidad de diálogo filosófico logra entonces permitir que en matemáticas, usted ya traía el ejemplo de la matemática, que en geografía, que en español, se logre hacer un ejercicio de educación filosófica, diría por ejemplo un autor en Colombia llamado Estanislao Zuleta, que hacía referencia un poco a eso, a una educación filosófica que trasciende las fronteras disciplinares y casi que se transversaliza, porque todo se puede hacer desde ahí. Sí, no sé si por ahí va su comprensión. Sí, estoy de acuerdo con eso y de hecho muchas veces esto aparece. Hay escuelas que hace muchísimos años que trabajan con filosofía para niños en sus aulas y con maestras formadas hace 1000 años haciendo filosofía para niños, y llega un momento que dicen, bueno, pero es que nuestra manera de hacer es, ¿no? Lo que aprendemos a hacer en filosofía lo hacemos en el resto de las asignaturas, ¿no? Porque ya es como una manera de entender la educación, ¿no? Es una manera de entender la forma de enseñar, y a mí me parece muy interesante esa transversalización. Sin embargo, también me parece interesante no perder de vista que el objetivo de una sesión de filosofía no tiene nada que ver con el objetivo de una clase de matemática, ¿no? En el sentido que en matemática, aunque el camino sea de reflexión, de indagación, tenemos que llegar a que 2 más 2 es 4, digamos, de por un lado o por otro, hay un objetivo de contenido, me refiero, ¿no? En cambio, en los diálogos filosóficos, el contenido final o el objetivo es la propia indagación. Entonces, si solo transversalizamos la manera de hacer, dejamos de hacer filosofía. ¿Entiendes? O sea, creo que es interesante que la filosofía impregne, como decía Lippmann, ¿no? Esta piedra que uno tira en el agua y hace estos círculos y va tocando y afectando a lo demás, pero no podemos dejar de hacer filosofía, o sea, de que el espacio de reflexión filosófica sea de reflexión filosófica y no con un objetivo ulterior o posterior o diferente a la propia indagación, ¿no? Eso a mí me gusta puntualizarlo porque me parece importante. Traigo una cita, Gloria, nos va a ayudar a sumarle, a meterle un poco de fuego también, o leña a este momento, y es una cita de Zuleta. Traigo a este autor que nos gusta mucho en Colombia, pues lo citamos mucho. Él dice en un texto llamado Educación y Democracia, Estanislao Zuleta, dice, todo esto es para mí la filosofía, y ella está presente en cualquier campo, como por ejemplo, la geografía. Para colocar un caso que puede parecer alejado, se puede hacer geografía con una concepción filosófica cuando uno no busca el espacio como nos es dado,
es decir, medido, codificado, denominado, sino que busca lo que significa el habitar en un determinado tipo de espacio, la manera como llegó a ser, la forma como se vive en él. En ese sentido, un geógrafo puede ser tan filósofo como un lógico, y esto es válido para cualquier profesión. Una educación filosófica, dice Zuleta, no podría probablemente ser del todo reprimida como ocurre en la educación actual, cuando el niño sale del colegio y sobre todo estaría contra todo aquello que nuestro sistema es deshumanizante. Bueno, ahí habla él un poco de toda la crítica al sistema educativo colombiano, que tiene además mucho que ver con lo que hoy mismo estamos buscando, educar filosóficamente, lograr que las personas piensen filosóficamente y bueno, vamos para allá. Y ahí entra un poco otro ingrediente, Gloria. Usted hablaba de las técnicas, de la necesidad de formar personas desde cursos, desde capacitaciones, hablaba de diplomados, en los cuales se tomara un tiempo para que las personas navegaran en la experiencia misma, en esa relación teórico-práctica y tuvieran en cuenta materiales, metodologías. Hablemos de eso, de esa parte técnica, que hay que tener en cuenta ahí. Sí, y solo un apunte respecto de la cita esta tan interesante. El geógrafo tiene que querer ser filósofo también, es decir, ese deseo del que hablaba al principio tiene que estar presente, sea en un maestro, en un geógrafo, porque si no, esa educación filosófica o esa sensibilidad filosófica no aparece, ¿no? Bueno, dicho esto, claro, hay unas maneras de hacer, ¿no? Hay unas maneras de hacer filosofía para niños y hay unas maneras de hacer metodológicamente, técnicamente, que ayudan también a la maestra, al maestro, al profe, para saber cómo llevar adelante ese diálogo, ¿no? Y una de las cuestiones muy importantes sobre las que nosotras basamos nuestra práctica es la pregunta de los alumnos y las alumnas, ¿no? Es decir, saber o entender o intentar, porque no estamos formados para eso, que la pregunta importante no es la nuestra, sino que es la de los alumnos. Entonces, ¿cómo invitar genuinamente a hacer esas preguntas? ¿Cómo facilitar esa aparición de la pregunta y cómo aprender a callar nuestras preguntas, ¿no? Y a escuchar verdaderamente las preguntas? Eso, hay maneras técnicas, digamos, metodológicas para hacerlo. Y creo que eso es muy importante en la formación, ¿no? Es decir, trabajar sobre las preguntas, qué es una buena pregunta, cómo preguntamos, cómo estimular el deseo de preguntar, porque es verdad que los niños son curiosos por naturaleza y todo esto que siempre decimos, de acuerdo, pero es verdad también que nosotros como facilitadores de esos diálogos y facilitadoras necesitamos ayudarlos a a estructurar, digamos, sus preguntas de manera que sean preguntas que no sean cerradas, que sean preguntas que abran, que sean preguntas que vayan un poco más allá de lo comprensivo, por ejemplo, ¿no? Y eso hay maneras de enseñarlo a hacer, por decirlo así, que me parece importante, ¿no? En ese sentido. Bueno, Gloria, de hecho yo creo, y usted ha sido una de las defensoras, lo digo porque conozco también a Gloria un poco, y ha sido una de las defensoras del currículo IAPC, de esta serie de materiales en las cuales los personajes mismos juegan todo el tiempo con la pregunta y ayudan casi que muestran un modo, una manera, diría Littman, como un modelo de inspiración para que los niños sigan cultivando las preguntas. Traigo a colación esto porque creo que hace parte del lugar de los materiales dentro de la formación. Usted lo colocaba como uno de los ingredientes. Y ahí es donde uno se pregunta incluso, bueno, si los materiales de IAPC, que son los currículos Littman, un poco las novelas que conocemos, Lisa, Pixie, bueno, tantas, que creo que es importante ver cómo hay unos niños que se hacen preguntas y logran que los niños que leen pues vayan conociendo esos modelos, porque no siempre todos los materiales ayudan o inspiran o animan a que un niño vea reflejado ese tipo de personajes preguntones, de niños preguntones o filósofos. ¿Qué piensa usted sobre eso? Incluso sobre el uso de materiales no IAPC, que tal vez no tienen esa cualidad. Claro, yo creo que o sea, sí,
es verdad que soy defensora del currículum, pero en realidad es por una cuestión que la puedo justificar perfectamente, como que son materiales que tienen una intencional, fueron creados intencionalmente para lo que son creados, para el uso que tienen, digamos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las novelas, estos niños, estos personajes que tú dices y cómo se preguntan, cómo se relacionan, que incluso muestran modelos diferentes de pensamiento, ¿no? Diferentes maneras de relacionarse con el pensamiento y con las preguntas incluso. Pero incluso si queremos obviar las novelas, que algunos pueden decir, bueno, tienen muchos años, no sé qué, bueno, las podemos, de hecho nosotros aquí en Cataluña, los materiales de secundaria los hemos adaptado con el aval de Lippmann en aquel momento, los hemos adaptado para hacerlos más próximos, más cercanos, ¿no? a los adolescentes de hoy. Por tanto, pero lo que yo creo que es un material que no hay otro igual, son los manuales que acompañan. Porque esos manuales, justamente a lo mejor por esto que decíamos antes, de la falta de formación filosófica de quienes guían los diálogos, le dan un apoyo, tienen ahí como un montón de herramientas, incluso de teoría, ¿no? Que justifica y que explica y que ayuda a guiar esos diálogos desde, no nada más desde aquello que intuitivamente podemos, ¿no? O eso que decía yo antes de la sensibilidad, la escucha y todo eso, sino desde un material que hizo un filósofo que sabía qué es lo que estaba haciendo y que le ofrece a los docentes y a las docentes una mina de oro para que trabaje desde ahí, ¿no? Entonces, me parece que lo que en todo caso hay que tener en cuenta es que, de hecho, aquí en Cataluña hemos elaborado muchos materiales nuevos, pero siempre el modelo son los manuales, sobre todo los manuales del currículum IAPC, ¿no? Por esto que digo, porque tienen un tipo de estructura. Cada plan de diálogo está pensado, no son 4 preguntas amontonadas de cualquier manera, tiene una lógica interna, hay una construcción de sentido en esas preguntas, en esos ejercicios, ¿no? Y esto yo creo que es de un valor como materiales, bueno, insustituible, me parece absolutamente básica, ¿no? La formación y los materiales de apoyo para quienes guían esos diálogos y para quienes están en las aulas, ¿no? Eso significa entonces que estos materiales de los cuales usted habla, incluso habla de los manuales que lastimosamente no siempre están tan al acceso de todos los docentes. Aquí mismo en Colombia no tenemos una gran circulación de los manuales de las novelas. Si bien hemos logrado tener un gran apoyo en la divulgación y la difusión de las novelas, gracias al profesor Pineda, los manuales aún no son tan de fácil circulación. Y ahí hay un tesoro, como usted lo decía, una mina de oro que es necesario entonces que un formador o una persona que quiera facilitar diálogos filosóficos los tenga a la base, los tenga en cuenta y con ellos logre entrar a propiciar esta experiencia de diálogo filosófico. Bueno, pues ahí vamos encontrando ingredientes, Gloria. Después de pasar a toda esa parte actitudinal, entramos a elementos muy importantes del filósofo o de la filosofía. Ahí distinguíamos un poco ese carácter filosófico de la comunidad de diálogo y entrábamos al tema de la pregunta, al tema de las técnicas y los materiales. Quisiera que ahora nos refiriéramos un poco más, Gloria, al tema del diálogo. Y quiero traer otra vez el tema del diálogo porque creo que es nuclear, por supuesto, en la propuesta, el tema de formar comunidad de diálogo, de lograr que haya comunidad de diálogo. Y aquí uno se puede hacer varias preguntas y una de ellas es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dialogar filosóficamente? De hecho, la expresión tiene varias formas de ser llamada. Se habla de comunidad de diálogo, de comunidad de indagación, de comunidad de investigación. Hablamos de diálogos incluso en Colombia. Ahora estamos hablando de diálogo social. Estamos hablando de diálogos creativos incluso. El presidente de la organización Minuto de Dios hace un llamado ayer al país a un momento de diálogo social y constructivo.
decía el padre Diego Jaramillo, es el momento de generar diálogos creativos en este momento para Colombia. Entonces uno se pregunta en este momento, ¿qué será dialogar? ¿Qué significa dialogar? ¿Y qué es lo que sería un diálogo o qué no es un diálogo incluso, Gloria? Porque también podrían decirnos tantas personas, no, es que yo hago diálogo, lo que ustedes me dicen no es nada nuevo, yo lo hago en mis clases, todo el tiempo hago diálogo. Entonces, ¿qué es eso, Gloria? ¿Qué hay que tener en cuenta? Qué interesante. Claro, bueno, yo creo que hay algo que tiene que ver, en cuanto al diálogo filosófico, hay algo que tiene que ver con la materia, ¿no? Con la materia con la que jugamos, con la que trabajamos, digamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un diálogo filosófico, la materia es la pregunta, pero es la pregunta filosófica, o sea, es la pregunta que trabaja con conceptos que, si bien han tenido distintas respuestas a lo largo de la historia de la humanidad, no es el 2 más 2 de matemáticas, ¿no? Entonces, ese punto de partida en la filosofía y en el diálogo filosófico, ¿no? Que estamos preguntándonos, no sé, ¿qué es la libertad, por ejemplo? Y que eso nos puede llevar por rumbos que desconocemos, ¿no? En las cabezas y en los pensamientos y en lo que los chicos y chicas vayan diciendo. ¿Qué es lo interesante ahí? Es la exploración del propio concepto, es ir escuchando qué es lo que van diciendo, construyendo en comunidad. Justamente creo que la idea de la comunidad, lo interesante es la construcción, ¿no? No los monólogos sucesivos, sino realmente un tejido intenso entre los conceptos que se van diciendo. ¿Y cuál es la finalidad? Es la propia exploración del pensamiento, del concepto filosófico, y es el goce en el pensamiento y en el disfrute de ese pensamiento y de esa construcción, ¿no? Que terminamos hablando en un momento, se terminó la hora y quedamos ahí, pero sabemos que ese concepto lo vamos a seguir explorando. El diálogo social o el diálogo en otros ámbitos, también creo que una cosa que lo hace diferente o que nos tendríamos que poner a pensar es justamente cuál es el objetivo. O sea, que cuando hablamos de diálogo social, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? En un diálogo social, yo sí que creo que hay cosas que hay que resolver. No es como con el concepto de libertad, que nos podemos quedar con unas definiciones o unas frases o unos elementos provisionales y que podemos seguir explorando. En cambio, en el diálogo social, claro que podemos seguir explorando infinitamente, pero me refiero a que ¿cuál es el objetivo de ese diálogo? Es resolver un problema. Por ejemplo, el que están viviendo en Colombia candentemente, ¿no? O bueno, en otros sitios no tan candentemente, pero también, ¿no? Aquí también se habla mucho de diálogo, pero claro, si no nos sentamos mínimamente alrededor de una mesa, el diálogo no es posible, ¿no? Pero el objetivo, Víctor, yo creo que es la cuestión, ¿no? Es la cuestión más de pensar para qué queremos dialogar, ¿no? Si es solo por el goce de pensar o si es porque tenemos que sentarnos a resolver. Perfecto. Sí, estaba buscando ahora una cita porque me encanta. En el texto de La Otra Educación, que hay una traducción en Argentina a propósito en el español. Hay una cita en la que Sharp y Lawrence Splitter hacen referencia al diálogo, a la comunidad de diálogo, que puede incluso ayudar en la resolución de problemas de orden social. Claro. Y ahí donde como podrían encontrarse el aporte que hacen las comunidades de diálogo filosóficos al estilo de Filosofía para Niños y las diferentes situaciones que se pueden tejer fuera del aula. Claro, en el ambiente de aula, los chicos se van a foguear, por decirlo así. No sé si expresión es claramente entendida en otros lugares, pero como que se adiestran en el manejo del concepto, en la rigurosidad de la pregunta, en la forma de explorar, ir más allá sobre su propio pensamiento. Pero qué interesante cuando eso trasciende y logra irse hacia la resolución de otro tipo de problemas, como esas características, esas cualidades del diálogo filosófico logran incluso permear otras situaciones y aportar en otras maneras, que es donde entraría como todo el movimiento de la ciudadanía creativa y bueno, tantas cosas que incluso sé que usted ha ido explorando con otros proyectos de las escuelas. Pero bien, incluso,
Gloria. Es solo un apunte porque es lo que decíamos antes de la imagen de Lippmann con la piedra en el agua, ¿no? Que aquello que tiramos al agua y esos círculos concéntricos que se van tocando, sería esto, ¿no? Aquello que los niños aprenden a hacer en filosofía, la manera de hablar, la manera de expresarse, la manera de responder, lo van llevando a otros ámbitos de la escuela, a sus familias y así, ¿no? Y eso va impregnando, eso sería, bueno, es lo que Genial. queremos, ¿no? No, y es lo que queremos y me encanta incluso cuando uno lee las novelas de Littmann, es que son bien simpáticos, Lisa, Harry, bueno, tantas, Exacto. y que lograban traer problemas de la escuela y llegaban a la casa y seguían pensando, y llegaban a hablar con la mamá y el papá, Claro. y entonces, no, me quedó sonando esto, y de repente iban camino a su casa y seguían pensando, o el temas de conflictos, incluso saliendo del aula y la pelea y tantas situaciones como Exacto. Mark las subraya. Me parece que es un poco eso, ¿no? Parece ser que esta propuesta de la filosofía para niños logra darnos pistas, para pensar. Incluso en este caso hoy estamos pensando la formación de facilitadores de diálogo y qué pertinente que haya más facilitadores de diálogo en diferentes escenarios. Gloria, prometimos al comienzo la otra perspectiva y era la de los formadores. Formación de formadores, claro. Y tenemos que decir algunas palabritas hacia esa perspectiva. Yo aprovecho mientras usted lo piensa para saludar a algunas personas que nos están siguiendo. René Cortés Sandoval nos saluda, da unas felicitaciones por el espacio. También mi querida Yola Menina Pavón, nuestra Yolanda Pavón de México nos saluda. Marisol Hernández, ella dice encantada de compartir esta mañana. Ella dice de acuerdo, que las novelas de Littmann son hermosas, atemporales. Los niños adolescentes tienen preocupaciones hoy como ayer y hace referencia a las novelas. Sacra también nos saluda y nos hace referencia a los materiales. Sacramento López dice que el material de Littmann es una maravilla y que ayuda mucho. Y se han añadido nuevos materiales o mediadores, como los llama ella, que también están pensados para las sesiones de filosofía. Y ahí cita, por ejemplo, lo que es Noria, lo que el mismo IREF viene haciendo. Así que no son cualquier cuento, sino que hay que realmente hacer un ejercicio muy profundo para los materiales. Y también Sandy Natalia Fisborn nos saluda, Aristizábal, saludos a todos, gran programa el día de hoy. Bueno, ahí tenemos algunas de las personas Homero también desde el norte de México nos está saludando nuestro querido amigo Homero. Le gustaría saber si alguien en España ha trabajado comunidades de diálogo con la novela Hannah. ¿Qué piensas? No lo sé, nosotros en Cataluña no tenemos esta novela traducida y la verdad que no, pero desconozco, es muy probable que en algunos otros centros de España sí que hayan trabajado, pero no lo sé, lo desconozco, la verdad. Ok, bueno, pues para Homero un abrazo. Aquí Leo Romero también nos saluda desde Toluca, México. Pues en esos últimos minutos, porque ya estamos en la recta final del programa, y bueno, ahí quedamos comprometidos para un nuevo programa. Sí. Seguramente en el que hablemos de los formadores de formadores, pero no sé, algo que quisieras comentarnos sobre eso. Bueno, sí, decir que realmente creo que es un nivel diferente, ¿no? Y que a lo mejor hay muchos modelos en el mundo también, ¿no? Supongo que también de acuerdo a las posibilidades. Aquí en el IREF nosotros lo que hacemos es un proceso bastante largo de formación de formadores, ¿no? Una vez que se han incorporado y han hecho como la primera parte, digamos, ¿no? Una formación básica de un curso de iniciación y han trabajado en las aulas con alumnos, entonces empezamos un proceso, tampoco es que tenga un tiempo determinado, porque a veces depende de otras cosas, pero sí que hay, grupos de lectura con los libros básicos de Lippmann, Sharp, Irene de Puig, ¿no? O sea, lectura teórica. Son formados en filosofía, originalmente, todos los que tenemos aquí, y muchos de ellos además han hecho el máster de profesorado, que es un máster que aquí tienen que hacer los profes y las profes, los que han estudiado filosofía y quieren ser profesores. Tienen que hacer un máster, que ahí es donde yo soy profesora de didáctica, entonces me ocupo de pescar interesados en el proyecto de filosofía para niños para
reclutarlos, digamos, como futuros formadores de formadores, porque la formación es lenta, Okay. y sí que a lo mejor requeriría como de otro programa, pero Pues es lenta. Gloria, desde ya invitada a otro programa porque aquí nos quedamos en punta para seguir conversando con ustedes, encantadísimos de Genial. haberla tenido hoy en el puente, ¿verdad? Gracias, Gloria, por su Muchísimas presencia. gracias, muchísimas en serio. Y otra vez un abrazo al pueblo colombiano. Bueno, pues amigos, de esta manera llegamos al final de este espacio del puente. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes. Gracias a toda la audiencia de 1430M y a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en el puente. Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.